el tema es la glorificación del cuerpo. Y pensaba que realmente esta es una esperanza para todos nosotros. ¿Usted está esperando ese momento en el que le glorifiquen el cuerpo? ¿O no lo está esperando? Parece que nadie lo está esperando. O están muy preocupados ustedes apuntando, ¿verdad? Pero yo creo que es la gran esperanza que nosotros tenemos. Y creo que en el desarrollo del tema vamos a, creo, adquirir una mayor conciencia acerca de la promesa que está fundada básicamente en la resurrección de Cristo. Hoy en la mañana tuvimos con los pastores ese tema, lo compartió el hermano Alberto Baeza, sobre los beneficios de la resurrección. Y yo creo que uno de los grandes beneficios que nosotros obtenemos es que así como Él resucitó, si a nosotros nos toca ver muerte, la Biblia nos promete ser resucitados de la misma manera que Él fue resucitado. En cierta manera, lo que Él vivió y la forma como lo vivió, que está atesorado en los evangelios, nos puede a nosotros dar la seguridad, la confianza y yo diría la ruta, el modelo, la forma como nosotros vamos a ser también glorificados. Si alguno de ustedes, porque siempre debemos de pensar en las dos inminencias, no solamente la inminencia de la venida del Señor es la que está cercana en estos tiempos, sino que puede haber una inminencia todavía más cercana que no quisiéramos nosotros experimentar, ¿verdad? Y es la inminencia de la muerte física. Y es que usted puede tener 15 años y ser un joven muy robusto y muy lleno de vida, pero usted sabe que ninguno de nosotros podemos asegurar un minuto, un día de vida. No podemos asegurar que dentro de un mes vamos a estar vivos al punto que digamos, mire, yo le aseguro a usted y pongo aquí $1.000.000 que dentro de un mes voy a estar vivo, porque puede perderlo, ¿verdad? Entonces, la inminencia de la venida del Señor es una, pero los que han ido a Israel cuentan que el lugar donde se cree que el Señor habló en el Sermón del Monte tenía una acústica natural. Parece que bajó un poquito el sonido, ¿verdad? Pero ¿escuchan bien, mis hermanos? Sí, escuchan bien todos, qué bueno. Y como no había micrófonos, entonces no había problemas con su voz y la acústica normal que estaba precisamente el lugar preparado para esa acústica, pudieron oírle muchos. Nosotros sí necesitamos con la voz algo delgada que tenemos, un micrófono, ¿verdad? Sigamos entonces. El Ríos nos plantea entonces en ese último tema algo que le llama el misterio de la semejanza. Nosotros hemos leído en Génesis, en el primer capítulo, que el hombre, en el verso 26, fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? ¿Del mono? No, de Dios, ¿verdad? Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El problema está que el pecado realmente deteriora esa imagen y daña esa semejanza. Y cuando nosotros nos encontramos en la tierra, nos damos cuenta que el pecado ha deformado esa imagen y esa semejanza. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 2, que tenemos aquí, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Todos se identifican con esa frase, ¿sí? Todos se identifican con esa frase. Acuérdese que la humanidad puede estar dividida entre los hijos de Dios y las criaturas de Dios. Ser hijo se hace o se da a través de una experiencia llamada nuevo nacimiento. Solo así nosotros podemos considerarnos hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Creo que ninguno de nosotros realmente tiene en su mente clara la conciencia de lo que va a ser.
Dice, ahora somos hijos de Dios. Eso ya es una verdad enorme. Si es que nosotros entendemos quién es Dios. Si nuestro concepto de Dios es el religioso, probablemente vamos a tener una imagen de un Dios limitado o de acuerdo a nuestras creencias. Pero si realmente nos encontramos bajo revelación o por revelación, no por conocimiento, con el Dios de la Biblia, entonces vamos a entender que ser hijos de Dios es algo maravilloso. Pero dice, no, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y la parte final de este verso es muy importante. Dice, pero sabemos, yo no sé si usted lo sabe, pero Juan lo sabía. Pero sabemos que cuando Él, obviamente esa fotografía o esa pintura solamente da una idea del Cristo resucitado en medio de sus discípulos. No necesariamente el Señor era así. Pero dice, cuando Él se manifieste. Y eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Hoy en la mañana nos hacía una reflexión el hermano Alberto Baeza, para los que le conocen. Y nos hacía pensar algo que yo creo que es bueno que también ustedes piensen hoy, mediten. Los que estuvieron en la mañana pues están a doble turno hoy. Pero es muy llamativo que nosotros vemos en las Escrituras que el Señor se aparece a los de Maús, resucitado, ¿no es cierto? Se aparece a María Magdalena, a los 11 discípulos. Primero se aparece a 10 y luego con Tomás 11. Dice que se aparece a más de 500, que se aparece a Pedro, que se aparece a Jacobo, a varios personajes, ¿no es cierto? Pero él nos decía, ¿y cuándo se va a aparecer a nosotros? Es bueno saber que se apareció a todos ellos. Pero sería muy importante que nosotros no solo pensáramos en esas experiencias para otros, sino que si el final de los tiempos nos ha alcanzado, ¿no cree usted que deberíamos anhelar con todo nuestro corazón que Él se nos apareciera a nosotros? Porque dice, cuando Él se manifieste, y la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿se irá a manifestar a mí? Hay requisitos bíblicos que nos enseñan y nos indican cómo es que Él se va a aparecer y a quiénes se va a aparecer. Pero tenemos la enorme posibilidad de que Él, cuando se manifieste, que esto ya es escatológico, dice, seremos semejantes. No dice igual, ¿verdad? Note, seremos semejantes. El hombre perdió la semejanza de Dios. El pecado le deformó su imagen. Y aunque seamos cristianos, seamos hijos de Dios, todavía no está la imagen y semejanza completa, como lo vamos a ver ahora. Pero la promesa, porque esta es una promesa, y la escribe un hombre, Juan, el que se recostaba al pecho del Señor, que lo vio. Dice, vio al Verbo, lo palpó, resucitado. Entonces lo está diciendo a alguien que lo experimentó y nos lo manifiesta no solo a nosotros, sino que a todas las generaciones de cristianos les ha dicho lo mismo. Y si nosotros realmente el Señor tardara 40 años, puede ser que ya no estemos aquí, algunos de nosotros, los que ya pintamos canas, ni aunque nos las tiñamos. En 40 años difícilmente estamos por acá, ¿verdad? Si la siguiente generación es la que va a ver, por ejemplo, Keren, como siguiente generación, Desiree, y los jóvenes Pablo, Samuel, Josué, van a ser la generación que lo van a ver. Lo que tienen que tener claro, y lo que nosotros tenemos que tener claro, es que cuando Él se manifieste, si ya no estamos vivos, quiere decir que se va a aplicar otra ruta, la de la resurrección de los muertos en Cristo. Que obviamente los eventos del final, note que los muertos en Cristo, pero sí entiéndase, que dieron la estatura, resucitarán primero.
no todos los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y lo vamos a ver también. Ahora, ¿usted cree que eso va a ser una realidad? Mire, no me responda tan rápido. No sea de los hermanos automáticos que dicen amén a todo. Y uno a veces los puede agarrar, vámonos al barranco, amén, dicen. No, medite, piense. ¿Será que usted está creyendo esto? Porque esta es una escritura que se puede creer o no creer. Pero dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. En otras palabras, está diciendo que la operación del Cristo resucitado manifiesto a nosotros puede provocar cambios completos en nuestra vida. Así que veamos qué clase de cambios. Esta versión me gusta para los que tienen eSword en sus computadoras, porque le permite a uno hacer una buena exégesis o un buen estudio de palabras que de alguna manera son importantes. Lamentablemente no me dio tiempo, pero no sé si ninguno trajo computadora hoy. ¿Tú trajiste, Milton? Búscame la palabra 5319 del griego, que está aquí más negrita, donde dice se manifieste. Es la misma porción bíblica, solo que esta versión, cada una de esas palabras como amados, aparece esa G que es griego y número 27 que es la numeración de Strong's Concordance. La mayoría de ustedes ya lo conoce, pero por si alguien no está familiarizado con esto, me interesa que lo pueda ver. Fíjese que dice, cuando Él se manifieste. No sé si ya lograste llegar. ¿Qué palabra es? Fanero. Muy bien. Entonces, mire, si nosotros transliteráramos el griego, podríamos decir, pero sabemos que cuando Él sea faneros, o esa es de la familia también de fanerosis, cuando Él o usted experimente un fanero de Cristo, es importante hacérselo ver, porque para aquellos que son acuciosos y que tienen posibilidades de acercarse a estas concordancias, usted puede buscar esa palabra en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 10 y verso 41 aparece fanerosis, que es de la misma familia. Y entonces, creíamos originalmente, y lo he dicho, pero vale la pena recordar este término. ¿Sabe por qué yo recuerdo estas cosas? Primero, Pedro dice que para usted es provechoso recordarle las mismas cosas. Segundo, me he dado cuenta, los que enseñan dicen que lo que usted oye solo lo recuerda hasta en un 30%. Usted se pone a oír este tema y va a recordar lo más un 30%. Si usted ve, ya sube a un 60% y oye. Y si usted ve, oye y hace, puede llegar a un 90-100%. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Pero la palabra fanero, habíamos creído que solamente era como una proyección. Sin embargo, fanero da la impresión, estudiándola más a fondo, que también, igual que parusía, habla de una presencia física. Obviamente, faneros y parusía, aunque no son de la misma familia, nosotros estamos más familiarizados con la parusía. Es más, de alguna forma decimos que esperamos la parusía, que la hemos traducido para nosotros, aunque literalmente es presencia física, traducida literalmente, para nosotros es la venida secreta de Cristo. Pero la impresión que da es que antes de la parusía van a haber faneros. Y si usted quiere, faneros personales. No sé qué está pasando con el sonido, pero
hacemos de todo y no hay manera que se pueda arreglar, pero nos da algunos sustos, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Entonces, para eso me interesa básicamente esto, para que usted investigue un poquito más. ¿Sabe por qué es importante? Porque en la medida que usted, fanes viene de luz. Entonces, la impresión es que es una presencia física con cierto nivel de luz. Y es que vamos a entender que el cuerpo del Cristo resucitado tiene características, y como dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tenemos que ver si esos faneros nos van a llevar a nosotros a un cuerpo de exaltación previo a un cuerpo de glorificación. Muy bien, sigamos. Hoy nota usted que le voy a presentar gráfica. Lamento que esto no sepa, no parece que no tiene láser, pero para poderle mostrar algunas cosas ahí, pero es importante que siempre le he presentado una gráfica con 3 círculos concéntricos. ¿Cuántos ve usted ahí ahora? ¿Cuántos círculos concéntricos ve ahí? Cuente bien. Bueno, 5, pero si usted nota, sí, son 5, tiene razón. Es otro el que tenía ahí yo. Pero note que ahora, en la semejanza que está hablando el doctor, la semejanza ahora la ve él en el espíritu y en el alma, porque el proceso regenerativo, el proceso de redención, empieza de adentro hacia afuera. De tal manera que el círculo pequeñito rojo, ¿lo nota ahí? Dice espíritu, es el espíritu humano, suyo o mío. El más pequeñito, ese es el espíritu humano. El moradito, como envolviendo al espíritu humano, lo vamos a definir como el espíritu de Cristo. ¿Sí? ¿Lo logra ver? Y el verde, no limón, sino que el verde un poquito más, no sé, verde musgo, el que continúa después del morado, aparece como Espíritu Santo envolviendo al espíritu humano y envolviendo al espíritu de Cristo. Esto se va a dar solo en aquella persona que nazca de nuevo y que haya experimentado lo que hemos llamado parto gemelar, donde el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo entran simultáneamente. Al Espíritu de Cristo le hemos llamado el Espíritu de vida, porque dice que el primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán es alma que da vida, o mejor dicho, espíritu, para ser exactos, vivificante, porque solamente el Cristo resucitado nos puede a nosotros dar vida. Así que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de vida, y por esa razón, 1 Corintios capítulo 6 y verso 17 dice, pero el que se une al Señor, ¿lo ve ahí abajito? 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu, ¿cómo dice? Con Él. La pregunta es, ¿cuándo nos unimos al Señor? ¿Cuándo piensa usted? Cuando nacemos de nuevo. Yo hago mucho énfasis en el nuevo nacimiento, porque a veces las frases aceptar o levantar la mano pueden ser experiencias en una congregación que no necesariamente el levantar la mano te hace nacer de nuevo. ¿Okay? Obviamente, si el aceptar al Señor se aleja de la fórmula tradicional que le hacemos a la persona, va a aceptar al Señor, y la persona por salir del paso dice sí, ¿verdad? Para que no lo sigan molestando. Quitando todas esas cosas y enfatizando que realmente se opere el nuevo nacimiento, así como ve usted estos círculos envolviendo su espíritu, podemos pensar que en lugar
de ser usted solo espíritu. Desde el momento que usted se unió al Señor, dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, son uno. El espíritu de vida le da vida a su espíritu y lo envuelve. Y a eso le podríamos llamar nosotros el odre nuevo. Nuestro espíritu es un odre viejo. Tan viejo que se murió, ¿verdad? Porque se apartó. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo bueno. Todos a una se descarriaron como ovejas. Se recuerda esos pasajes, ¿verdad? Entonces, ese círculo moradito lo necesita nuestro espíritu, pero se hace uno con él. Ahí le estoy poniendo Biblia. La gráfica es solamente por didáctica. Y el Espíritu Santo es el vino nuevo. Así que, en términos de la enseñanza del Señor, dice que si uno echa vino nuevo en odre viejo, se rompe el odre. Por eso se necesitaba el odre nuevo, que es el Espíritu de Cristo, para que sea Él el que contenga el vino nuevo. Ahora, el círculo verde más claro es el alma y el naranja es el cuerpo. Así que note usted que todo aquel que nace de nuevo, en lugar de ser 3, es 5. ¿Sí lo nota? Ok. Dice, ya está en progreso esa semejanza en el espíritu y en el alma, ya está en progreso. Arranca desde que nacemos de nuevo, aunque no lo veamos. Yo no sé si usted, tal vez tenemos efectos de cómo se está transformando el alma, porque obviamente estamos recibiendo continuamente edificación, estamos recibiendo transformación y eso se traduce en muchas cosas en nuestra vida. Por eso lo peligroso es que usted pase muchos años en el Evangelio y siga siendo el mismo. No puede ser posible que usted siga siendo el mismo que era en el mundo. Si lo es, muy en lo secreto, muy en usted, podría ser que no le haya amanecido. Porque la transformación, el trabajo que el Espíritu de Cristo, que es Dios, y el Espíritu Santo está haciendo, tienen que influir poderosamente en el alma para llevar a cabo ese proceso de transformación, y tiene que influir también en el cuerpo. Mire, esto es tan sencillo que muchas veces uno nota cuando alguien, mire, se lo voy a pintar de esta forma. Como a uno le mandan un montón de cosas en la red, ¿verdad? Hasta se aburre uno, dan ganas de decirle a la persona, mire, ya no me mande tanta cosa, porque ni tiempo tiene uno de estar viendo, ¿verdad? Pero a veces llegan buenas cosas, en medio de tantas cosas llegan buenas cosas. Y algunos de ustedes, o tal vez alguno de ustedes me lo mandó, pero aparece fotos de cómo las drogas producen estragos, por supuesto a nivel del cuerpo, porque son fotos. Y entonces aparece una persona antes y después, y generalmente creo que le dan 5 años. Dice lo que las drogas pueden hacer en una persona en 5 años. Y honestamente, hermanos, es una transformación tan terrible que dice uno, cómo la droga deteriora el cuerpo. Entonces podríamos generalizar y decir que el pecado afecta al cuerpo. O sea, una persona que está continuamente dada al pecado, se le nota. ¿Qué dice usted? Se le nota. Por eso, el trabajo que el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, están haciendo
empezó en el espíritu y en el alma, y puede ser que una persona que se acaba de convertir no se le note nada. Lo malo es cuando tampoco se le nota mucho después de 10, 20 y 30 años. Hermanos amados, yo desde niño aprendí que la vida cristiana es dinámica. Y es cierto, la vida cristiana es dinámica, no es estática. Usted no se puede estancar. La vida cristiana es para adelante y para arriba, y subiendo de nivel y subiendo de nivel y subiendo de nivel. Si no encontramos esos niveles, es que algo está sucediendo. Y por eso, gracias a Dios, que hemos tenido la revelación de la administración del alma. Pero yo le aseguro que aquí hay gente que no se ha ministrado por años. Por lo menos algunos de ustedes los estoy pastoreando, algunos desde hace 4 años, otros 7 años, otros 5 años, otros 3 años, y algunos no los he visto todavía llegar a pedir ministración. Aló. Le cuento que estoy ministrando más gente fuera de la iglesia, que me mandan los pastores con carta, me los mandan. Yo digo, ¿y por qué los pastores no hacen su trabajo? Note usted entonces que la semejanza, es decir, el volver al punto donde nosotros empezamos, ya desde el nuevo nacimiento se hace a nivel de espíritu y alma. Cristo es Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Esa es una de las cosas que tenemos que tener, no en la cabeza, no en la materia gris, sino como revelación. Porque dice que el que no dice que por el Espíritu que Cristo es el Hijo de Dios, no le ha amanecido, no es salvo todavía. Cristo es Dios, y cuando Él hace la unión espiritual de su espíritu y el nuestro, se hace un espíritu con nosotros al nacer de nuevo. Bueno, esto es un repaso. Bueno, este es otro. Haga de caso que el naranja ahora es su espíritu. Y tenemos ahí en el verde el espíritu de Cristo, que es el más cercano a su espíritu, porque le da vida. Como le digo, es una didáctica. No le voy a decir que eso yo lo vi en revelación, o que el Señor me llevó y me lo mostró. Ah, gloria a Dios. Perdón, me estaban siguiendo por acá, gracias. Gloria a Dios. No, ahora sí me están asustando los micrófonos ustedes. Gloria a Dios. Sí, se oye mejor así, ¿verdad? Entonces, no sé si nota, el verde es el Espíritu de Cristo, el morado ahora es el Espíritu Santo, pero note que el Espíritu de Cristo va a actuar en el nuevo nacimiento. Y por supuesto también entra el Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, solo que el Espíritu Santo, mientras el Espíritu de Cristo en el nuevo nacimiento le da vida a nuestro espíritu, el Espíritu Santo empieza a trabajar con el alma, regenerando el alma. Y el Espíritu del Padre va a glorificar el cuerpo. Acuérdense que el tema es la glorificación del cuerpo. Entonces, podemos decir que el naranja, el verde y el morado ya está con nosotros. Sí, nacimos de nuevo. Es que esto es tan necesario, hermano, porque uno puede pasarse 20 años en una iglesia y no haber nacido de nuevo. Aprendió la religión evangélica, como pudo haber aprendido la religión católica. ¿No es cierto que a veces, ¿cómo fue usted católico si fue católico? Aprendiendo. Catequismo, sí, fue catequizado. Se bautizó, hizo su primera comunión, su confirmación y no sé qué otras cosas. Pero de la misma manera la religión evangélica puede ser una religión aprendida. Entonces hay personas, especialmente los niños y los jóvenes, que si no han tenido un encuentro personal con Cristo, el hecho de que vengan a la iglesia no significa que hayan nacido de nuevo. Por eso nosotros los padres necesitamos tener testimonio. Cuando a mí me dicen, hermano, mis hijos se quieren bautizar,
Cuando yo los veo bien chiquitos, yo digo, ay Señor, no bautizamos niños chiquitos, porque la Biblia no lo respalda. Porque la persona, y es cierto, hay niños que se convierten a los 5 años. Estoy convencido de que puede haber esa experiencia. Pero tiene que haber frutos y tiene que haber testimonio. Primero en los papás. Por eso cuando a mí me solicitan eso, entrevisto a los papás con el niño y luego me platico solo con el niño para tener discernimiento. Y al final, como el discernimiento no llega al 100% muchas veces, si se decide bautizar y no había nacido de nuevo el niño, solo se le dio un chapuzón que le puede retener la verdadera administración a su alma que opera el nuevo nacimiento. Por eso en eso hay que ser cuidadosos. Al nacer de nuevo, entonces, nos devuelven la semejanza de la divinidad en nuestro espíritu. Naranja y verde, ¿verdad? El Espíritu de Cristo le da vida a nuestro espíritu, el Espíritu Santo regenera el alma. De hecho, la está regenerando. Si yo nací de nuevo a los 11 años, tengo 40 años. Puro el desierto de... Los 40 años en el desierto de... Porque en cierta manera vivir en la tierra es el equiparar, se puede equiparar, mejor dicho, a esos 40 años de estar dando vueltas en el desierto. ¿Sí? Viéndolo de ese ángulo. Y entrar a Canaán sería entrar a la glorificación, en ese ángulo. Entonces, llevo 40 años de darle trabajo al Espíritu Santo a usted. Y todavía le falta. Ayer tuve una experiencia que me dejó helado. No sabía que me podía enojar tanto. ¿En serio? El viernes pasado, yendo hacia mi casa, como estaba lloviendo tanto, estalló una llanta nueva que acababa de comprar al caerme en un hoyo. La llevé a arreglar, la dejé el viernes y me dijeron que me la entregaban el martes porque dice que la vulcanizan. Hasta aquí no sé si eso funciona o no, es primera vez que lo voy a probar. Llegué ayer a traerla en horas de la tarde y me dijeron, no está. Yo le dije que a las 5 viniera y no me dijo nada. No sabía yo que me podía enojar tanto. Y me enojé, pero como nunca. Entonces al Espíritu Santo puedo entender que le falta darme una buena trabajadita en mi alma en esos aspectos. Me imagino que no solo a mí me pasa, ¿verdad? A otros les pasa más seguido, dice. Es que tenemos que ser honestos, hermano. A mí nunca me ha gustado realmente que se crea que un ministro ya está completamente santo. Porque no es así, somos hombres y mujeres en proceso. El Espíritu Santo conmigo lleva 40, no sé con usted cuántos lleva, pero todavía me falta. Y de repente bastante. El Espíritu del Padre va a transformar o resucitar el cuerpo, porque lo transforma a los que están vivos, a los que estén vivos cuando sea la parucía del Señor, y lo resucita cuando Él aparezca. Muy bien. Veamos un poco más acerca del trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra alma, aunque no se ve, porque no siempre usted está consciente que el Espíritu Santo está trabajando. Para mí el sueño que nosotros dormimos, si es que usted duerme 4, 6, 8 horas, porque a veces dormimos poco, a veces dormimos mucho. Si usted es dormilón, duerme bastante. Pero si usted duerme un promedio de 8 horas, ya se dio cuenta que la tercera parte de su vida usted se la pasa roncando. Porque un día tiene 24 horas y si usted duerme un promedio de 8 horas, que es lo que recomiendan,
la tercera parte de su vida, usted se la pasó durmiendo. Entonces yo no puedo pensar que esa tercera parte de la vida el Señor no esté trabajando en nosotros. Y de repente nos tiene que dormir para trabajar como durmió Adán, ¿verdad? Así que, ¿cree usted que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros pudiera estar haciendo alguna clase de trabajo aun cuando dormimos? Me parece que sí. No sé cómo, no lo percibo, pero tengo solamente esa impresión. Tampoco sentimos cuando el Espíritu Santo trabaja en el alma, pero está trabajando. Probablemente usted no supo cuando dejó alguna situación que le afectó en su alma. Tal vez no fue tan consciente, pero el Espíritu Santo está trabajando. Ni lo sentimos necesariamente. Se hace cómo trabaja Él en nosotros, transformando nuestra alma en la medida que nosotros la damos. Es decir, en la medida que yo entrego mi alma, que yo le permito al Espíritu Santo que trabaje mi alma. Yo le voy a decir algo. Si usted no quiere que su alma sea trabajada por el Espíritu Santo, que es un caballero, no la va a trabajar. ¿Cierto o no? Esa es la gran diferencia entre un cristiano que lleva un año de convertido y le da su alma al Espíritu contra un cristiano de 20 años que en 20 años no se la ha dado. Hay grandes diferencias. Entonces, tenemos que dar el alma, tenemos que entregarla, tenemos que cederla. Siendo hijos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, decía el pasaje que leímos al principio. Cuando realmente eso se dé, vamos a ser plenos, extraordinarios, porque la glorificación va a ser eso. Vamos a ser más que superhombres. Ahí sí se va a quedar atrás Superman. Y no es ficción, porque la muestra es Cristo, y lo vamos a ver dentro de un momento. Es más, vamos a ser dioses con D minúscula, no divinos, en la tierra. Bueno, hay pasajes que amparan esto. San Juan capítulo 10, verso 34. Cuando Jesús estaba discutiendo con los fariseos, nos encontramos con esta porción bíblica donde dice, les replicó Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Le dijo a los fariseos, yo dije, dioses sois. Jesús les dijo, no dice en vuestra ley, yo dije, dioses con D minúscula, sois. Y el 35 dice, pues si llamó dioses a aquellos a quienes habló Dios, y no puede faltar la escritura, ¿cómo de mí, a quien ha santificado el Padre y ha enviado al mundo, decís vosotros que blasfemo? Porque le estaban diciendo que era un blasfemo. Hoy en la mañana preguntaba el hermano Alberto si el Señor había dicho que era Dios, y sí lo dijo varias veces. Y en este pasaje del capítulo 10 podemos ver que Él dice, decid vosotros que blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios. O sea, Jesús sí dijo que Él era hijo de Dios. Por eso lo querían matar, porque no le creían. Pero note que dice, decid vosotros que blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios. Ahí está claro, ¿no? Para los que estuvieron en la mañana. Sí lo dijo. Ahora, note usted que esto lo sacó el Señor del Salmo 82. Y el Salmo 82 es muy interesante, por sí solo se podría estudiar bastante tiempo, nos llevaría a meditar mucho, pero eso lo puede hacer usted en casa. Pero la versión SA, que son sus iniciales, en el Salmo 82, verso 1, que es un salmo de Asaf, dice, Dios preside el consejo celestial entre los dioses. Nota, minúsculas. Entre los dioses, mejor dicho, lo voy a leer bien, dice, Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia.
Pero nota que esos dioses no son con D mayúscula. Y esa es la referencia a la que Jesús hace mención. Entonces tenemos que pensar que hay seres, o hubieron seres, que estaban en el consejo celestial, probablemente cuando aún no tenían cuerpo, al que el Señor les llama dioses. Pero después los encuentra habitando cuerpos. A esos seres, cuerpos humanos, por supuesto tenían que haber sido espíritus humanos. Con todo lo que hemos enseñado desde noviembre para acá, usted debería estarme entendiendo. Porque yo hay muchas cosas que doy por sentado, porque entiendo que ustedes ya las hemos dado bases. ¿Nota usted? Dios con D mayúscula, ¿lo lee bien? Dice el Salmo 82:1, si usted tiene una Biblia lo puede buscar en casa. Preside el consejo celestial entre los dioses. Déjeme ver. Voy a sacar mi Biblia. Por venir tarde ni la saqué. Y si usted me permite, acompáñeme a 2 de Corintios. Espero que lo encuentre. Es un pasaje que dice: hay muchos dioses y muchos señores. Tal vez me lo buscas en la concordancia Milton. Entiendo que es en 2 de Corintios. ¿Dónde está? ¿Alguno ha leído ese verso alguna vez? ¿Alguno lo tiene? Bueno, mientras me lo buscan, porque realmente solo lo estoy recordando, pero no recuerdo la cita. Pero en el camino yo creo que me lo van a encontrar. Porque ya Pablo en el Nuevo Testamento dice: por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Y está hablando de dioses otra vez con D minúscula. Ahora, mire la manera como en la versión Reina Valera 1862, en el verso 6 de ese capítulo 82 dice: yo dije, esa es la parte textual citada por el Señor. Yo dije: dioses sois vosotros. Yo quiero que usted entienda y que se meta en el momento del Salmo 82 y, por cierto, en el momento cuando Jesús habló, citando al Salmo 82. A los que les están hablando y les están llamando dioses con D minúsculas a hombres, pero que no necesariamente en su preexistencia eran hombres comunes y corrientes. Sus espíritus eran de estirpes especiales. Dice: yo dije, dioses sois vosotros. Primera Corintios. Sí, es primera. ¿Qué capítulo? 8. Ok, yo sabía que era 8, pero no sabía si segunda, y estaba en la segunda. Leamos y apúntelo usted para su meditación posterior y estudio. Pero en el capítulo 8, verso 5, mire pues, hagamos un poquito de contexto. Dice el verso 4: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada, dice, en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. ¿Lo ve con mayúscula? ¿Sí? ¿Lo ve con mayúscula? Aquí tiene que traer Biblia, ¿verdad? Y cuadernito, y lápiz, y lapicero, y disposición para aprender y apuntar. Porque dice el verso 5: aunque haya algunos llamados dioses, ¿cómo dice ahí? D minúscula. Entonces, el Salmo 82 dice dioses con D minúscula. Jesús en San Juan 10 habla de dioses con D minúscula. Y ahora Pablo habla que aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, ¿lo está leyendo bien?
Como por cierto, hay muchos dioses, dice, y muchos señores. El contexto nos indica a nosotros que está hablando de potestades. Dioses con D minúscula y señores, por eso el Señor es Dios de dioses. Por eso Él es Señor de señores. Ahora, ojo, hay dioses con D minúscula y señores que quieren controlar tu vida. Como Dios quiere controlar tu vida. En otras palabras, si no te controla Dios, te controla un diosecillo. Estoy hablando de entidades espirituales. Muy bien. Ahora, lo más impactante del verso 7, del capítulo 82, del verso 7, dice, empero, porque mire, yo dije dioses sois vosotros y todos vosotros hijos del Altísimo. Empero, como hombres moriréis. Nota que se le está hablando a seres que ocupaban un consejo celestial, según lo que vimos en el verso 1, pero que iban a morir como hombres. Yo no me quiero quedar ahí porque el tema no es ese exactamente, pero sí es importante verlo porque hay una posición de gloria que usted y yo tuvimos en la vida preexistencial y que cuando nos enviaron a la tierra, la semejanza y la gloria, porque dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, entonces como que nos apagamos. Pero todo el proceso salvífico basado en el sacrificio de Cristo tiene como propósito volvernos a llevar incluso a una gloria más grande, y lo vamos a ver en Cristo. Y eso tiene que ver con la glorificación, porque la glorificación es la parte final de todo el proceso salvador. Porque empezó con el espíritu, conmigo lleva 40 años con el alma, y va a terminar con el cuerpo, ese cuerpecito que usted como cuida. Hoy mi médico me dijo que el colesterol lo tengo alto, entonces hay que cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y eso que no como frituras. Pero bueno, hay que cuidarse. Nota, empero como hombres moriréis y como cualquiera de los tiranos caeréis. Bueno, sigamos. Note, Dios es no Dios, porque es la ruta hacia donde nosotros vamos. ¿Realmente usted puede creer que usted ocupaba una función de Dios con D minúscula? Está complicado, ¿verdad? Creerlo. Porque usted me puede oír aquí y tal vez hacer como, y en realidad no creer o no entender. Yo le pido a Dios que el Señor le abra el entendimiento y le revele. Porque acuérdese que son ciclos. Y si usted tenía esa posición, cuando termine el ciclo, va a volver a esa posición. Y considero que aún más. Muy bien. No como Dios, porque Él es divino, es el único divino, esencia divina. ¿Sí? Ahí creo que no nos perdemos. Vamos a compartir la naturaleza divina, y para eso hay verso. La versión Las Américas dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, subrayado, lleguéis a ser partícipes. Esa palabra partícipe, si usted la estudia en el griego, le va a encontrar muchas cosas. Lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Nota? El propósito de Dios es que usted y yo seamos partícipes, yo diría, otra vez, de la naturaleza divina. No, esa cita no la di, me parece que es Primera de Pedro 3:4, si no estoy mal. Busquen si es Primera de Pedro 3:4. Parece que me comí la cita ahí.
Si no es esa, tal vez me la buscas en la concordancia, por favor, Milton. ¿No te parece? Ah, te quedaste sin carga. ¿Será primera de Pedro 3:4? Verifiquen. Perdón, solo para, ¿esta es segunda de Pedro? Ok, para esta cita es segunda de Pedro 1:4. ¿Y hay alguna otra? Muy bien, si la voy a leer, dámela para que quede grabada. Colosenses 1. Vamos a ver. Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Sí, esa es también muy importante. Colosenses, apunte, 1, 11 y 12. Muy bien. Dios es, con D minúscula, no Dios, porque vamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. No, yo creo que usted note algo bien importante. Que para que nosotros, esas promesas preciosas, maravillosas, que nos hacen ser participantes de la naturaleza divina, se tiene que dar un proceso de escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Sí? Segunda de Pedro es 1:4. ¿Es segundo? Segunda de Pedro. Ah, sí. 1:4. Sí, ya lo había dado aquí. Tú dijiste también segunda, ¿verdad? No primera. Gracias, hermano Abel. Segunda de Pedro 3:4. Perdón, 1:4. Ahí estamos, ya lo apuntaron todos. Miren, hermanos, esto es bien importante. Como seres espirituales, preexistenciales, usted tiene que pensar, si usted realmente ha entendido la preexistencia, que en esos ámbitos usted no pecaba. ¿Me está siguiendo? Usted no era presa del pecado. ¿Lo entendemos todos? Entrar a esta tierra supuso un precio alto para nosotros, que todavía no lo tenemos suficientemente claro, probablemente todos, porque cualquiera diría, puchicas, ¿y para qué me mandaron? Disculpe que use ese puchicas. Y entonces, ¿por qué me mandaron? ¿Por qué me sacaron de ahí? Si estaba mejor ahí. Pero es que había un plan. Sí. Tal vez para que quede grabado, no sé si ya tenemos un inalámbrico, porque si es un comentario, valdría la pena es que si no, en la grabación se queda así un vacío. Adelante. El hermano Otto había dicho que Dios nos amaba porque habíamos decidido acompañar a su Hijo a la tierra. Así es, así es. Entonces, noten ustedes que es una forma verbal, es un gerundio que habla de una acción continua. Ese habiendo tiene que ser hoy, mañana, pasado y todo el tiempo, hasta que el Señor haga el trabajo final en el cuerpo, que es la glorificación, escapado de la corrupción. El problema es que el alto porcentaje de cristianos no escapan de la corrupción del mundo. Mira, aquí la cosa se pone complicadísima. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted y yo encendemos la televisión, dígame usted si no en un alto porcentaje, usted está alimentando el no escapar de la corrupción. Porque si no son, quiero hablar de las cosas que están de moda ahora, si no son vampiros, son brujas o hombres lobos. Y eso les fascina a los patojos. Si no son hechicerías y fantasmas, es sexo en todas sus manifestaciones. Si no es una violencia terrible, pero terrible, que haciendo uso de los efectos especiales y haciendo uso, yo no sé si usted se ha dado cuenta que las escenas actuales que ahora filman le dan un realismo tan grosero que puede darle hasta vasca a usted alguna cosa que mire. Entonces,
¿Hasta dónde estamos escapando nosotros realmente? Siendo muy honestos. Porque usted puede irse a su casa a ser honesto con Dios. Aquí no se dé color. O puede poner una carita así de santo, ¿verdad? Pero mire, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Hermano, este sistema está corrompido. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no sean corrompidos? Si los corrompe el teléfono, los corrompe... hoy, hermano, es insólito que niños de 10 años están contaminados con pornografía en sus celulares. Por eso usted que le da celulares a sus hijos, quíteselos de noche para ver qué hay ahí. Ay, papi, mi privacidad, cuentos. Por favor, no sea de los padres que le tienen los televisores en el cuarto a sus hijos, porque ellos echan llave. Computadora en internet, televisión, ¿qué miran? Y usted no se da cuenta. Al cabo del tiempo, con graves aberraciones de todo tipo. ¿Por qué? Y dicen, ay, tan bonito, ni sale de la casa. ¿Cómo va a salir de la casa si todo el mundo lo tiene en la tele, en el cable y en la internet? No tiene que ir a los lugares, ya llegan a la casa, a los lugares. Por eso los pastores ahora están llegando a tener que decirle a los diáconos que si el muchichito anda con su bebé, así le dicen, bebé, Blackberry. ¿Sabe usted lo que significa Blackberry? Es la pelotona negra que les ponían a los esclavos agarrados del pie. Ese es el Blackberry. Eso significa Blackberry. Y lo que provoca es prisioneros. Mire qué ministracioncita trae el Blackberry. Porque en realidad cuando lo planificaron era para los ejecutivos, para tenerlos amarrados las 24 horas del día. Y ahora los regalan. Ya andan. Realmente, en la casa de Dios, vamos a tener que implementar que el que esté, el diácono se lo va a ir a quitar y se lo va a entregar a la mamá o al papá. Porque al culto no venimos a eso. No venimos a... ¿Y sabe qué sucede? Que en el Blackberry se salen del ambiente en el que están, se salen de la iglesia. Y ahora los términos es que están fríos. Usan un término, que están fríos. Ellos están en otro mundo, están en otro ambiente. Puede estar en la casa, puede estar en la iglesia, puede estar en cualquier lugar, pero ellos están navegando en otro lado. Bueno, regresemos, porque yo a veces dejo de enseñar y predico, pero vale la pena predicar también. Habiendo escapado de la corrupción, necesitamos escapar, hermano. Eso quiere decir que nos tienen atrapados. Yo no voy a escaparme de algo que no me tiene atrapado. Y Pablo dice que yo me hago esclavo de aquello que voluntariamente yo permití que me sujetara. Y note, qué interesante, por causa de la concupiscencia. Juan habla de la concupiscencia de los ojos. Hermano, todo entra por los ojos. Concupiscencia de los ojos. Y no solamente es sexual. La concupiscencia, lo que está diciendo aquí, de los ojos, es la que nos va a atrapar, porque va a provocar deseos. Pedro habla de ese proceso, aunque no es ministración del alma, ya vamos a entrar a temas de ministración del alma, hermano. Necesitamos entrar a esos temas. Muy bien, ya empezó el espíritu a trabajar el espíritu humano
le dio vida, el Espíritu Santo está trabajando el alma, donde está viciada con deseos, con malos hábitos, muchas cosas ahí. Pero la glorificación tiene que ver con el cuerpo. Y el cuerpo tiene una similitud con el atrio del tabernáculo de Moisés. Aquí usted mira que la parte de abajo, aquí el tabernáculo lo tengo así de cabeza, donde el atrio está abajo, en medio está el lugar santo y en la parte más alta está el lugar santísimo. Por cierto, en una ocasión el doctor Ríos vio el tabernáculo de Moisés así, vertical, y vio que el atrio y el lugar santo se estaba quemando, y solo los que estaban en el lugar santísimo fueron escapados. Interesante, ¿verdad? Bueno, el atrio es el cuerpo, tipifica el cuerpo. El lugar santo de ese tabernáculo tipifica el alma. Y el lugar santísimo es el espíritu. Así que desde el lugar santísimo nuestro nos empezaron a trabajar a nosotros. Siguen trabajando en el lugar santo. Pero lo último que van a trabajar es el atrio. Ahora, el hermano Otto hace una referencia a Apocalipsis. Capítulo 11, verso 1. El primer verso es 11:1, no aparece ahí. Y el que continúa es el 2 que está abajo. Dice, se me dio una caña que servía para medir. Y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y calcula cuántos pueden adorar ahí. Eso es lugar santo, lugar santísimo. Pero en el 2 dice, pero no incluyas el atrio exterior, equivalente al atrio del tabernáculo de Moisés, en este caso de exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El doctor utiliza este pasaje para aplicarlo a nosotros, porque el cuerpo ha sido entregado para ser pisoteado. Nuestro lugar santísimo y nuestro lugar santo, nuestro espíritu y nuestra alma, de alguna manera están protegidos, pero el cuerpo no. Y entonces aprendamos un poquito acerca del atrio. Cuando se habla en Apocalipsis que no se protege el patio exterior, debería decir ahí el atrio, es porque el cuerpo va a ser el vehículo donde va a ser probada la persona, porque por ahí va a entrar la prueba y la tentación. La tentación entonces, para llegar al alma y para plantearla al espíritu, va a arrancar desde el cuerpo. Mire, ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros en contacto con el mundo? El cuerpo. ¿Por qué cree usted que se ha vuelto esta sociedad posmoderna tan hedonista? Es un culto al cuerpo. ¿Cuánto gasta una mujer para mantener su cuerpo bien? Mucho dinero, ¿no es cierto? Incluso se tiene que gastar en muchas cosas para mantener el cuerpo, pero también el hombre. Ahora, mire, no estamos aquí haciendo una apología de no cuidar el cuerpo, porque también dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dice que el que destruya el templo, nuestro cuerpo, yo lo destruiré a él, dice el Señor. Pero eso es otro tema. Mire, por eso dejan de último al cuerpo, porque el cuerpo no ha sido transformado. Por eso se desgasta, aunque tengamos al Espíritu Santo dentro. 2 Corintios capítulo 4, versos 16 dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, yo cada vez que me veo al espejo, más canas me miro usted. Mis hijas quieren que me pinte el pelo y yo les digo, no. Porque a mí me gusta lo natural. Si envejecer significa que mi pelo se vaya emblanqueciendo, está bien. Es cierto, ¿verdad? Hay hombres de 51 años que tienen el pelo negro y no se lo pintan. Saber qué hacen, ¿verdad? Tienen una cita
o tienen su fuente de la eterna juventud ahí guardada en su casa. Pero dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, yo no sé si usted tiene patas de gallo o patas de chompipe. Las líneas de expresión le dicen a uno, no se ría porque cuando sea grande va a parar todo arrugado. Pero dice, por dentro nos vamos renovando día tras día. Lo triste es que por dentro nosotros estemos espaldas planas, hermano. Por eso la viejita Miriam, de más de 80 años, hermana de Moisés, cuando pasó por el Mar Rojo, agarró su pandero, ¿verdad? Más de 80 años, y danzaba como una joven doncella. Hoy las doncellas parecen de 80, ni las manos mueven. Pero si las llevan a una fiesta, ahí sí la cosa es otra. Pero gracias a Dios no vinieron. Muy bien. Note, ¿cómo trabaja la tentación? Entra por el cuerpo, sigue afectando el alma y podría hacerle daño al espíritu. Hay una ley de los miembros. Yo no sé si usted sabía que existe una ley en sus miembros, en nuestros miembros. Por eso Romanos 7:22 dice, porque en lo íntimo de mi ser, decía el apóstol, me deleito en la ley de Dios. En lo íntimo de mi ser sería su espíritu y probablemente su alma, sujetada al espíritu. En lo íntimo, ¿lo está leyendo? Me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿Cuántas leyes hay? Ya, 3 por lo menos, ¿no? Ley de Dios, ley de los miembros y ley de la mente, que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Era Pablo hablando en el capítulo 7. ¿Cuántos cristianos estarán cautivos? Y termina con una conclusión tan desgarradora que dice, soy un pobre miserable, decía el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Acuérdese, las tentaciones van a entrar por el cuerpo. Mire, hermano, por eso hay que tener mucho cuidado. Usted se ha dado cuenta que ahora para drogar a alguien a veces solo le dan una carta y en el papel está la droga y penetra por la piel y droga a la persona. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. A ningún extraño acéptele papeles, especialmente en ciertos lugares. En centros comerciales hay personas que a través de eso los han drogado, les roban, los violan y aparecen después. Claro, eso es una situación delictiva, pero tenemos que entender que el tacto nos puede llevar a pecar, el oído nos puede llevar a pecar, los ojos nos pueden llevar a pecar, la boca nos puede llevar a pecar, porque hay una ley en los miembros y este cuerpo no está transformado. Por eso el apóstol dice ahora en Romanos 6:12, por lo tanto, no permitan, dice, mire qué consejo más importante, qué exhortación más importante, que no se nos salga por los oídos. Ustedes que el pecado reine en su cuerpo, ¿qué? Mortal. No está hablando de alma, está hablando de cuerpo, porque hay leyes. En otras palabras, un cuerpo que peca y peca y peca y peca y peca. Se establece una ley en los miembros. Por eso, mientras más la persona pasó en el mundo pecando, más ministración del alma necesita.
Entendámoslo de una vez. No ofrezcan, dice, ni obedezcan a sus malos deseos. Por supuesto, tenemos que pensar que hay un vínculo muy estrecho entre el alma y el cuerpo. A la larga, el cuerpo se vuelve el vehículo del alma. Pero note que Pablo, y analízalo despacio, muestra que hay una ley en los miembros. No ofrezcan los miembros de su cuerpo. ¿Por qué estará tan literal? No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Yo quiero que usted entienda que la Roma a la que le escribe el apóstol Pablo, donde estaba la iglesia que recién había iniciado en el Imperio Romano, la historia nos indica que era un imperio terriblemente decadente. No fueron las guerras las que destruyó al Imperio Romano. Lo que destruyó al último gran imperio fue las aberraciones en las que había caído. Los que han tenido oportunidad de ir a Europa y han ido a Italia y han ido a esos lugares encuentran todavía vestigios en esculturas, en pinturas que hablan de las aberraciones. El homosexualismo era a la orden del día. Por eso se escribe el capítulo 1 de Romanos, que dice que dejaron a Dios y se encendieron unos con otros de tal manera que dice que dejaron a sus propias mujeres y se volvieron al mismo sexo. O sea, la Roma del primer siglo, donde los cristianos estaban, a los que les escribió el apóstol, vivían el pecado en las formas más terribles que usted se pueda imaginar. ¿Qué estamos viviendo hoy? Exactamente lo mismo. Eso significa que el apóstol Pablo, cuando les hablaba a los que se acababan de convertir, pero que habían estado en esas orgías y habían estado en ese tipo de situaciones, o en ese... ¿Qué tipo de espíritu se metería en Roma, en ese famoso coliseo romano, donde la arena quedaba bañada de sangre? ¿Qué clase de espíritu morboso y terrible se movería viendo cómo decapitaban o se hacían pedazos los gladiadores? Que lo narra la historia. Y después los cristianos. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ese es el contexto del bautismo en agua. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos ahora de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta aquí usted se puede dar cuenta, hermano amado, que el trabajo del espíritu y el trabajo del alma se tiene que manifestar en el cuerpo. Por eso es que, ¿dónde cabe un evangelio tan light? Donde los cristianos están preparando sus grandes fiestas. Es que ahora no es el mundo. Hoy estamos asistiendo a iglesias. Cuando digo asistiendo, no es que yo esté asistiendo, sino que estamos viendo, es una manera de decir, ¿verdad? Iglesias, sí, lo aclaro porque si no, donde, igual que el mundo, se arman las grandes fiestas, donde hay licor, donde hay de todo, como en el mundo. Dígame usted, ¿quiénes aquí fueron fiesteros? Paquito, ¿fuiste fiestero? Me imagino que sí, tenés cara. ¿Usted, Flor, también? También, dice. Usted también fue fiestera, ¿verdad? También. Vaya, les gustó la parranda.
Casi lo digo a la manera de Arzú, la parranda. Bueno, óigame. Los bailes de ahora no incitan a la inmoralidad. Tal vez los de antes no tanto. Pero dígame si no se ha organizado todo. Bueno, tan solo con ese concepto, meditemos si será sano que jóvenes cristianos, con esa música preparada para, que hasta le ponen letra cristiana, suponiendo que con eso basta para hacer la diferencia. No, los mismos ritmos sensuales, las mismas músicas sensuales, los mismos movimientos sensuales van a llevar los miembros al pecado. Entonces solo con eso se cae de su peso ese tipo de situaciones. Y no estamos siendo legalistas, sencillamente dice la Biblia: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué difícil es vacacionar para el cristiano, ¿verdad? ¿A dónde vacaciona usted? ¿Vacaciona usted a un hotel cristiano? Donde le ponen música en la piscina, así de Osana Music, y usted se relaja bajo una hamaca y aleluya, dice usted. ¿Qué va a hacer? Ya lo veo yo ahí acostadito a usted siguiendo el ritmo. Y de repente se encuentra un hermano y dice: alabaré, alabaré, alabaré. Sí, qué difícil es realmente que nosotros nos guardemos en estos tiempos, ¿verdad? La prioridad del cuerpo, lo cuidamos, lo embellecemos, lo valoramos, lo ejercitamos, lo tratamos bien, en una palabra. Cristo compró la sanidad completa, ahí dice completa, no compelta, se nota que taipeo muy rápido, para nosotros, pero ¿quién de nosotros puede decir que es un santo o un sano completo? ¿Quién tiene aquí sanidad divina? Ninguno, ¿verdad? ¿O quién está aquí ya santo? Ya, ninguno. Pero el Señor ya lo compró. Vamos en proceso. Ahora, ¿ya se dio cuenta usted, hermano amado, lo delicado que es que nosotros le demos prioridad al cuerpo? Y no me dejará mentir que nosotros trabajamos en buena parte para el cuerpo, para darle de comer, para darle de vestir, para paisajearlo, para tenerlo bonito. ¿Sí o no? En buena parte, la prioridad de nuestra vida es el cuerpo. ¿Se ha dado cuenta cómo nos han cambiado los valores? Eso no significa que usted venga con un sugabán y que parezca espantapájaros, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, de acuerdo a los parámetros de honestidad y no ostentación que la Biblia nos indica, nosotros debemos de trabajar esa parte del cuerpo, pero ¿no cree que por lo menos deberíamos también dedicar una buena parte al alma y al espíritu? Por eso, mire, yo cuando digo las cosas es porque todavía tengo los pelos de la burra en la mano. Pero los ayunos son ¿para qué? ¿Para qué parte del cuerpo? Del ser. Para el espíritu y por supuesto para el alma. Pero ¿por qué a los ayunos no viene la gente? Si les decimos que vamos a la montaña, van todos. ¿Verdad que sí vamos todos? Y nos sentimos bien contentos, ¿verdad? Qué bonito. Pero la montaña, una distracción de ese tipo, va a ir encaminada al cuerpo y quizá un poco al alma, pero no al espíritu, a menos que utilices un lugar para buscar a Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Fíjese que, ¿cuántas horas tiene una semana? ¿Sí? 24 por 7. Ok, 168 horas la semana.
Y la mayoría de personas utiliza de esas 168 horas, 4 horas para buscar a Dios, viniendo al culto una vez por semana. Ah, no, 4 por 4, 16. Y si viene tarde y solo oye la palabra, 1 hora, serían 4 horas a la semana, al mes. ¿Nota qué desbalance el que nosotros tenemos? Yo le aseguro que si somos honestos, y qué bonito sería hacer ese balance personal, si usted 1 hora le da de televisión, y normalmente la gente que dice que ve 1 hora ve 2 o 3, porque una película ¿cuánto dura? 1 hora y media, ¿verdad? Con anuncios 1 hora y media o 2. Si usted se echa una sublica diaria, pensemos que un día sí, un día no. ¿Cuántas horas le dedica a la televisión? Que no se lo dedica a la oración, que no se lo dedica a la búsqueda, que no se lo dedica a la lectura de la palabra, que no se lo dedica a la meditación. Hermanos, ¿ya sí queremos estar bien? ¿Ya sí queremos prepararnos para la parucía? La cosa está seria, hermano, cuando la vemos de una manera tan práctica. Bueno, hoy no van a haber preguntas, creo que todo es muy claro, ¿verdad? Por el tiempo. Termino casi ya. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos, hablando de la creación, las primicias del Espíritu, porque ya el Espíritu está dentro, gemimos interiormente. Yo le pregunto, ¿usted gime interiormente? ¿Para que lo que viene se dé en usted? ¿O gime interiormente para tener las cosas que su cuerpo necesita? Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Ahora, yo quiero que usted entienda que esto fue escrito en el contexto de los cristianos del primer siglo que morían en los ruedos del circo romano, que vivían en las catacumbas, que eran perseguidos, que perdían sus propiedades, que no tenían absolutamente nada ya. Ese era el contexto de esos cristianos, muy diferente al nuestro. Ellos ya no tenían casas, probablemente. Usted tiene una y quiere otra. Y logra otra y quiere otra. Es que para mis hijos, hermano, no sabe si los va a poder heredar. Porque si viene el Señor, ¿qué? Claro, yo no hablo de un evangelio escapista, hermano. Si usted puede ser un buen empresario y si puede hacer las cosas equilibradamente, qué bueno. Pero el problema son las prioridades. ¿Qué ocupa el centro de tu vida? Porque estos esperaban gemían interiormente mientras aguardaban nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, equivalente a la glorificación. Lo que ellos querían era ser glorificados. Estamos tomando la imagen y semejanza de Dios interiormente, pero no se ve y no se nota. Ahora somos un tesoro divino o con conexiones divinas en vasos de barro. Lo dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ahí puse una foto de unas vasijas y quise poner ese circulito amarillo como ese tesoro interno que está en nosotros. Lo que miran es el barro. La mayoría de la gente lo que mira es el barro. Y a veces barro feo, rajado. Pero adentro está el tesoro, donde lo están trabajando el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, turnos para cambio de cuerpo. 1 Corintios 15:22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Note que dice todos volverán a vivir, no dice todos resucitarán. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Note, los que le pertenecen. Hay que saber qué significa pertenecerle a Él. Enoc y Elías fueron llevados vivos, ustedes lo recuerdan muy bien, de la tierra, pero todavía no tienen el cuerpo que van a tener. Enoc y Elías fueron llevados vivos, pero no tienen el cuerpo que van a tener. Están en ámbitos de espera en lugares intermedios. Aquí vemos una foto o una idea de cómo se cree que Elías en el carro de fuego se fue, ahí suelta su manto y le cae a Eliseo. Pero debe estar en una esfera
con un cuerpo todavía no glorificado. Eso sí, especial para estar en el lugar donde está y aún poderse aparecer en el monte de la transfiguración cuando se apareció con el Señor. San Juan 17:5, la gloria nos va a ser devuelta. Dice ese pasaje, Cristo hablando en Getsemaní, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El Hijo ya había tenido gloria antes, pero ahora iba a tener una gloria mayor. Ahora, nosotros seguimos esa misma ruta. Esto va a ser igual con nosotros. Todos serán vivificados, vueltos a la vida, pero no todos serán resucitados. Esto es un misterio. Otra parte del misterio son los turnos, cada uno a su debido tiempo, y se va a ver el rango. No vamos a tener el mismo rango que el otro, pero todos vamos a estar glorificados en esa transformación, no en el mismo nivel. Realmente hay rangos. Eso lo muestra a través de que una es la luz del sol, otra es la luz de la luna, otra es la luz de las estrellas, y una estrella con otra estrella dice que tienen diferente gloria. Eso lo puede leer en casa en 1 Corintios 15. Los turnos de la adopción del nuevo cuerpo sin ser otro cuerpo, ojo, va a ser este cuerpo cambiado. El ejemplo lo tenemos en Cristo, Él es las primicias. El cuerpo de Cristo resucitado tiene características diferentes. Acuérdese, atravesaba sólidos. Antes tenía que tocar la puerta, ahora no tocaba puertas, aparecía en medio de los ambientes donde las puertas estaban cerradas. Aunque usted no lo crea, y esto parece un cuerpo de ficción, ¿cuánto daría usted realmente por un cuerpo así? Si usted fuera millonario, fíjese que son tan extravagantes los millonarios y los multimillonarios que pagan 200 millones de dólares para subir a la luna, o mejor, no, ni a la luna, para orbitar en una nave espacial. 200 mil dólares, 220 millones son ahora, bueno, 20 millones de dólares, multiplícalo por 8. 160 millones de quetzales pagaría usted para echarse un tour alrededor de la Tierra. Son extravagantes esos gustos, ¿no? ¿Qué tal de un cuerpo que atraviese sólidos? Un cuerpo que se transporte a la velocidad del pensamiento. Le llamarían modernamente teletransportación. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿creerá usted eso? De verdad, mire, no me lo diga a mí, medítelo en casa, usted solito, usted solita. ¿Cree usted que eso va a ser verdad? ¿O solamente es un buen tema para miércoles en la noche, para meditar o para hacer un ejercicio o una gimnasia mental? Pero así era el cuerpo de él. Tomaba las formas que convenían al momento. Se apareció de una manera a los de Maús, se apareció de otra manera a María Magdalena. Al principio no lo reconocían, como que tenía la forma de cambiar de imagen conforme le convenía. Y también ese cuerpo modulaba su volumen de gloria, porque les aparece a los discípulos y no caen como muertos. Sube su volumen de gloria, se le aparece a Juan y cae como muerto. Aumentaba o subía el volumen de gloria. Es un cuerpo, su cuerpo resucitado, que Él como primicia se está marcando cómo va a ser nuestro cuerpo transformado o resucitado. Yo no sé si usted entiende que obviamente lo de adentro va más avanzado que lo de afuera. Cuando hablo de espíritu y alma. Pero cuando seamos glorificados, el ser integral va a estar a tono. Yo me imagino que nosotros no hemos entendido el poder de un espíritu conectado con Dios. Y un espíritu que en una simbiosis rara, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, espíritu de Dios. Como un motor interno, ¿no? Va a poder propulsar a un cuerpo transformado
para poder hacer y actuar en lo que el Señor nos refleja en su palabra. ¿Quiénes darán esa talla? Los que son de Cristo en su parucía. Los otros que son de Cristo, el cuerpo que se queda, darán la talla en su epifanía. Ahí terminamos. Bueno, yo me comí casi hora 45 minutos. Nunca había hablado tanto en miércoles, pero si usted todavía quiere permanecer aquí, podemos dejar tiempito, algunas pocas preguntas, y si no hay preguntas, pues ministramos. Levanta su mano, Julio. Hermano Sergio, a mí no me quedó muy claro cuando usted dijo que con respecto al pasaje de los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted dijo solo los que dan la talla. Sí, eso no me dije. quedó claro eso, hermano. Ok. ¿No quedó claro o no lo crees? No, tranquilo. Vamos a ampliarlo. Tradicionalmente hemos creído, porque tradicionalmente se ha creído muchas cosas. Primero, tradicionalmente se creía que todo el cuerpo de Cristo se iba en su parucía, en el rapto, ¿no es cierto? Después tuvimos la revelación que es la novia, parte de ese cuerpo el que se va. Si para ser novia y ser raptado vivo necesitas dar la estatura del varón perfecto, sería totalmente inadecuado e injusto que solo por haber muerto y siendo nacido de nuevo, tú resucites sin haber dado talla. Si eso fuera así, es mejor morirnos. No sé si me entiendes. Lo vuelvo a explicar. Si para ser novia y ser raptado vivos necesitamos dar una talla, ¿estamos de acuerdo con esa premisa? Si los que murieron para ser resucitados no la necesitan dar esa talla, entonces es mejor morirse que estar vivos. ¿Entendemos ese punto? De eso tenemos que pensar, y obviamente estamos exponiendo, Julio, para meditar. Acuérdense que cada uno de ustedes tiene que tomar, estudiando la palabra, meditándola, sus propias conclusiones. Por eso es que creemos que si todos nosotros y todos los cristianos son este mensaje es válido para todas esas generaciones. Si no fuera válido exclusivamente para esta generación, la generación del final, si esta es. Pero todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, su nueva naturaleza normalmente lo debe llevar a la consagración. Esa consagración lo va a llevar a la santificación, esa santificación lo va a llevar a un cuerpo de exaltación, ese cuerpo de exaltación lo va a llevar a un cuerpo de glorificación en un proceso normal para cualquier nacido de nuevo. Quitemos de lado el religioso que no ha nacido de nuevo. Entonces, si eso es así, yo debo de vivir cada día donde la muerte me puede sorprender, esperando dar la talla. Porque si no doy la talla, no voy a resucitar en el tercer turno, que es los muertos en Cristo resucitarán primero. Como no di la talla, resucito al final de la semana 70 y me uno prácticamente a los del cuerpo de Cristo que fueron decapitados y que también van a resucitar, ya no para ser iglesia ni novia, para ser reino. Parecen bolas rápidas, ¿verdad? Pero el cuerpo místico que se queda ya no es novia y pasa a nivel de reino. ¿Por qué? Porque escogió dar estatura, porque es una decisión personal, dentro de la semana 70 de Daniel, ya sea en la tribulación o gran tribulación, y como en la tribulación y gran tribulación, los que no se dejen marcar por la bestia, acuérdense que van a ser decapitados. Entonces ahí, todos los que se quedan, hijos de Dios, van a morir. No sé si ya lo vio.
y van a morir decapitados. Si somos literales con la Biblia, en Apocalipsis. ¿Dónde van a resucitar ellos? ¿Son salvos? Sí, por supuesto son salvos, porque creyeron en Cristo. Lo único es que no dieron estatura. Y la dan a la manera del varón perfecto. Y cuando dan esa estatura a la manera del varón perfecto, obviamente son eternos, son salvos, pero a nivel de reino, no a nivel de esposa. En otras palabras, en la Nueva Jerusalén, la esposa va a estar con el esposo en el palacio. Todos los demás salvos van a estar en la ciudad, en diferentes niveles, con diferentes rangos. Eternizados, salvos, sí, pero no en el rango de novia. Me amplié porque era importante aclararlo. Si lo otro que tradicionalmente se ha creído es cierto, es mejor morirse, porque el solo morirte en Cristo es suficiente para ser salvo. Pero es el mismo argumento que dice que todo el que es salvo se va a ir en el rapto. Hasta el punto que hay teólogos que por defender esa postura calvinista dicen que si están en un bar haciendo barrabasadas, como su salvación la unen con el rapto, porque lo hacen un solo paquete, por la sangre de Cristo y no por el mérito humano, del bar va a salir para el rapto. Noten hasta dónde pueden llegar, hasta sus últimos, porque tratan de defender un punto teológico calvinista. Y obviamente la Biblia, ustedes la conocen, han oído tanto acerca de esto por años, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si la inminencia de la muerte me puede alcanzar en cualquier momento, ¿cómo deberíamos de vivir cada día? Por eso yo ayer me sentí muy afectado por haber reaccionado tan mal, porque hacía muchos años que yo no reaccionaba así, y a la larga no sé en qué luna andaba, realmente, ¿verdad? Y lo abro tan abiertamente porque sé que a ustedes les pasan cosas similares, pero nos debe de servir para saber cómo estamos. A mí normalmente no me gusta el cristiano que pretende, que nunca se enoja, que nunca peca. Hay líderes, ¿verdad?, que han dicho con toda su bocota, disculpe que lo diga así, llevo 3 meses de no pecar. Y uno dice, ¿será verdad tanta belleza? Porque pecamos con el pensamiento, pecamos de omisión, es decir, no hacemos lo que teníamos que hacer, y pecamos de hecho. Y por eso dice, hijitos, si han pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si decimos, dice todavía, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, dice. Imagínese usted. ¿Alguna pregunta más? Hermano Antonio, Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Hermano Milton. Amén, hermano Sergio. ¿Qué fue la experiencia que vivió Enoc en este caso? Porque me imagino que también tiene que estar relacionado con los faneros, los 300 años que caminó con Dios, al punto que vino Dios y lo llevó a ese lugar intermedio. Fíjate que ahí no se llaman faneros, primero porque habría que encontrar una palabra hebrea equivalente. Ahí realmente en todo el Antiguo Testamento lo que son cristofanías y teofanías. Teofanías para el Padre, cristofanías para el Hijo. Entonces no podemos hablar, pero son equivalentes, podrían ser equivalentes. Lo único es que recordar que una cristofanía realmente sí era una especie de proyección, porque el Hijo, el Verbo, no tenía cuerpo. Más que una
clase de cuerpo espiritual. Es muy interesante meditar en esas cosas porque la teofanía, cristofanía, y no sé cómo se le llamaría, me parece que le llaman hierofanía, de hieros santo para el Espíritu Santo, hierofanía, que tuvo Abraham cuando 3 personajes lo visitaron. Me parece que está en Génesis 19. Eran 3 personajes, pero llevaban cuerpo. Y él les preparó un cabrito. Y por lo visto comieron. Claro, el cuerpo espiritual resucitado de Cristo, noten ustedes que comió pescado. Entonces, para los que creen que les gusta mucho y tienen mucho apetito, si el cuerpo resucitado come, pues ahí hay ejemplos. Obviamente Enoc dice que caminó con Dios. Y no dudamos que cuando dice caminó con Dios, no tuvo experiencias a nivel teofánicas o cristofánicas que le permitieron a él como un adelantado, ¿verdad? Porque acuérdense que no lo podemos ubicar dentro de la iglesia, pero sí como un ejemplo para nosotros. Porque miren, hermanos, si el Antiguo Testamento es una economía, que sí dice Hebreos que fue con gloria el Antiguo Pacto, y obviamente estos hombres no vivieron en el Antiguo Pacto. Elías sí, pero Enoc no. Y Enoc entonces es una gran figura para nosotros y un gran antecedente. Porque si él, con la revelación que tenía, experimentó que se lo llevaron vivo, ¿cómo podemos dudar nosotros? En el nuevo pacto, con toda la revelación que tenemos, Enoc no tuvo esto, no tuvo Biblia. Fíjense que a veces me cuesta entender algunas cosas porque a mí me hicieron muy bíblico desde los 11 años. Y obviamente por 10 años yo estudié Biblia muy formalmente. Pero el estudio per se, o por sí mismo, ni te salva y solo te hincha, porque el conocimiento hincha. Entonces Dios tuvo que trabajar conmigo y con mi alma para sacarme de ese esquema teológico y llevarme a lo que es conocer que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, muchas veces se hace énfasis en el hecho de que esto es teoría o que las herramientas para poder estudiar la palabra no son buenas. Indudablemente son peligrosas si no están manejadas por el Espíritu. Pero sí es muy interesante saber que Enoc tuvo las experiencias, pero no tuvo esto. La ventaja que nosotros tenemos es que tenemos esto. El problema está que la empolvamos en la casa, la guardamos en la casa, solo es accesorio para el templo, en la mayoría de los casos, si somos honestos. O sea, yo oigo a los hermanos y a mí me gusta mucho leer, hermanos. Yo pagaría por leer. Realmente, si yo pudiera pagar mis 8 horas diarias para pasarme leyendo y que nadie me molestara, yo pagaría. Les diría a mis hijas, no molesten. Después de que termine de leer, ya me buscan. Pero, óiganme, si no leemos esto y nos pasamos leyendo un montón de cosas interesantes del conocimiento humano, pero no agarramos con la misma hambre esto como agarramos un libro secular o un libro de actualidad, contemporáneo, lo que sea, para mí que estamos desubicados. O sea, tiene que llegar un momento en el que ese fue el secreto del doctor Ríos, hermanos, que ese hombre desayunaba, almorzaba, cenaba Biblia, porque le encontró, lo primero que encontró es que este libro habla. Después encontró que se podía leer entre líneas, o sea que él estaba leyendo las letras, pero
estaba viendo otra cosa entre las letras. Y mientras nosotros no experimentemos eso, yo creo que vamos a seguir igual de melindrosos para la palabra. Entonces, indudablemente no, como un adelantado, nos da un enorme ejemplo que si 300 años caminó con Dios y ojo, agradó a Dios al punto que se lo llevó. Ese es el enorme trasfondo que nos permite a nosotros pensar que si nosotros agradamos a Dios en vida, es decir, si nosotros nos acercamos a la santidad, y ojo hermanos, pero la vez pasada leí a un autor que Francisco y Marco y Sarita lo conocen, es el autor de Perfil de Tres Monarcas, que es un libro que yo recomiendo, es un libro fantástico de administración del alma que el doctor Ríos recomendaba cuando él fue pastor y que en momentos difíciles de mi vida lo vuelvo a leer porque se lee en 2 horas, es un librito así chiquito. Este hombre ha escrito unos 30 libros, algunos están solo en inglés, lamentablemente, pero hasta me animé a leer inglés para leer a este autor. Y entonces se les llamaba místicos a los que se alejaban del mundo y en conventos, en monasterios se dedicaban a vivir su vida cristiana a la manera que la entendía. Entonces este autor escribió sobre 3 de ellos, que cuando uno lee la clase de intimidad que esas personas tenían con Dios, puchicas, dice, otra vez el puchicas, uno dice, estamos alejadísimos totalmente. No estoy hablando que estoy justificando que pertenecieran a esa a lo que en ese tiempo se le llamaba iglesia, pero me atrevo a pensar que fueron personas que agradaron a Dios por lo que escribieron. Y él hace un estudio y relata eso. No me lo vaya a tomar a mal, sino que estoy tratando de ponerle esto como un antecedente. Si ellos que pudieron haber estado mal en la doctrina alcanzaron niveles de experiencia con Dios, ¿se imagina usted lo que nosotros deberíamos de alcanzar? Por eso el doctor, sus últimos días fue, y aquí tengo algunos testigos, seamos más místicos. Ese era lo que él decía. Seamos, pero no el falso misticismo, no, el verdadero misticismo que nos permite a nosotros encontrarnos con Dios y tener experiencias con Él. Yo sí creo, hermanos amados, que la internet, el cine, la televisión, todo lo que ahora tenemos nosotros a la mano, tan fácil como apachar un teclado en un teléfono, nos está materializando, nos está jalando para la tierra y no estamos buscando a Dios genuinamente. Yo me atrevo a decirlo. Y por eso es que cuesta que todo fluya. No es fácil entrar a las esferas del espíritu, como nos es fácil entrar a las esferas de la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted? Si a usted le gusta estudiar, fluye en el estudio, solo sienes, fluyendo en el estudio. Le gusta trabajar, gerente general, fluyó y no estoy diciendo que sea malo. Le gusta servir en la iglesia, fluye, servicio, pero no fluye con Dios. Y parece que todo fuera consecuencia de, no necesariamente. Entonces nosotros necesitamos detenernos para saber que el proceso que no sentimos, que no vemos, que el Espíritu está haciendo adentro, quiere reflejarse en todas las circunstancias de nuestra vida. Si no, vamos a andar divididos. Y termino con eso, ya nos vamos. Vamos a andar divididos y con dobles vidas.
la vida del templo, le llamo yo. No es la vida de la iglesia. La vida del templo y la vida secular, que es fuera del templo. Lo que tenemos que aprender a vivir es la vida de la iglesia, las 24 horas del día, los 365, 66 días del año. Y honestamente no es fácil. Sin embargo, si nos dejamos guiar por el Espíritu, yo creo que cada vez vamos alcanzando mejores niveles. Por eso, hermano, mire, los que son miembros de esta congregación, vengan a los ayunos. Yo se los recomiendo. Si trabajan, cuando tengan vacaciones, vengan. Si no pueden venir por diferentes circunstancias, ayunen en casa. Pero hagan ejercicios espirituales. Los que sufren de insomnio, levántense a orar o a leer la palabra. Imagínense ustedes que a las 3 de la mañana, un día de insomnio, en lugar de encender la tele, ustedes tengan una experiencia con el Señor que les cambie rotundamente la vida. Esas son las cosas que tenemos que buscar ahora, anhelar. Y como les digo, volvernos verdaderos místicos de Dios. ¿Por qué? Porque el motor está adentro. Hay algo que nos invita a hacerlo adentro. Porque si no nos invita, entonces de repente solo tenemos embadurnada la pintura de cristianos, ¿verdad? Como decía el doctor, cuando él iba a Estados Unidos, en los congeladores, o más que en los congeladores, en las estanterías, y uno lo mira en los supermercados de ahora, ¿va? ¿Se ha dado cuenta usted que hay unos panotes que cuando uno los mira, qué ricos se ven y están pintados? Realmente están como bien trabajados por fuera, que cuando uno les mete el diente se desinflan o no saben bien. Entonces el doctor decía, hay cristianos que parecen pan pintado. No, mejor que lo que tenemos adentro. Y acuérdese, hermano amado, hoy sí termino con esto. El hombre y la mujer en crisis saca lo que tiene adentro. Como Dios sabe lo que tenemos adentro. Pero la mayoría de nosotros no sabemos qué tenemos adentro. Entonces por eso nos mete en crisis, para que nosotros veamos lo que tenemos. A mí ayer me metieron en crisis usted, de verdad. Cuando yo agarré el carro después dije, pero qué bárbaro, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y todavía sigo indagando, ¿qué me pasó? Estaba preocupado. ¿Qué se estaba moviendo en mi alma para dar tan mal testimonio a esas personas? Al ponerme, ¿perdón? No me preguntaron. Y lo más tremendo es que como todavía no me han dado mi llanta, ya el Espíritu me dijo que les vaya a pedir perdón. Y yo llegué usted, mire cómo es el diablo. Y estaba tan lleno que me dijeron, ya está su llanta, pero no se la podemos poner porque no hay espacio. Y mañana hay feriado. Y el viernes no estoy aquí. Así que van a creer que no quiero ir a traer mi llanta. Ore para que me den mi llanta. Pero si cada vez que nos discutimos con alguien, el Espíritu nos dijera que debemos ir a pedir perdón, si ni en casa lo hacemos. Yo no sé qué me van a decir, pero yo tengo que ir a disculparme con elluitas. Aleluyitas, parémonos mejor y nos vamos.